Estimados amigos, un gran placer estar con ustedes otra vez y poder compartir juntos el tema maravilloso de la cruz. Hoy queremos analizar un poco si la muerte de Cristo realmente era necesaria para el perdón de nuestros pecados. Entonces, quiero invitarlos a buscar en su Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. El evangelista muestra un incidente interesante entre Jesús y Pedro y está registrado en los versículos 21 al 23, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es algo que nosotros tenemos que analizarlo. La muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario, ¿era necesaria? Ya analizamos un poco esto antes, pero vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Usted ha conocido a Jesús como su Salvador personal y toma la decisión de irse a una de las ciudades o barrios más peligrosos para entonces hacer conocer el amor de Dios a la gente. Usted va en horas peligrosas, en la noche, y entonces comienza a hacer su trabajo en beneficio de la gente que no conoce a Dios, esa gente que anda en las drogas, los asesinos, las prostitutas. Y tiene éxito. Pero un día usted va igual que todos los días o todas las noches y por allí hay un asesino que está al acecho y usted entonces es asesinado. La muerte suya se convierte en algo muy especial porque la gente que conocía lo que usted hacía le dice a los demás que usted arriesgó su vida por dar a conocer el amor de Dios. Esto ha hecho que mucha gente piense que la muerte del Señor Jesús en realidad fue una casualidad. Hay gente que piensa que el Señor Jesús, es verdad, vino a este mundo a demostrar el amor de Dios, pero que como el mundo es tan peligroso, entonces a causa de eso el Señor Jesús murió. Inclusive, para que usted sepa, hay una teoría que se llama la teoría de la influencia moral, que nos dice y sostiene que la muerte de Jesús no era necesaria, no era esencial, que la muerte de Jesús es solamente un accidente y que el hombre podía haber sido perdonado sin necesidad de la muerte de Jesús. Mire usted qué interesante es eso. Por eso cuando Pedro le dijo a Jesús: nunca eso te acontezca, no es necesario que tú mueras. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque quien había puesto en la mente de Pedro el pensamiento de que no era necesaria la muerte de Jesús era Satanás. Y ahora miren ustedes, cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, los sacerdotes no soportaban ver a Jesús allí crucificado. Y entonces le decían: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, para demostrar tu poder.
Mis queridos amigos, esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Jesús no tenía que haber muerto para perdón de nuestros pecados, entonces la muerte de Jesús se convierte en un asunto innecesario. Pero el Señor Jesús murió porque era necesario que Él muriese por nosotros. Y entonces el apóstol San Pablo también dice en Romanos capítulo 5 que el Señor Jesús murió por los pecadores. Y en esto muestra su amor para con nosotros Dios, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Este es un pensamiento que nosotros necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que Jesús al morir murió por casualidad, entonces las profecías que fueron escritas antes no tienen valor. Isaías, en el capítulo 53, justamente muestra, a partir del versículo 4, él dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No había otra manera para que el ser humano pudiese alcanzar o recibir el perdón y la salvación. Alguien tenía que morir, y ese alguien tenía que ser un ser que tuviera en sí mismo la inmortalidad, y el único es Cristo Jesús. El Señor Jesús es el único ser en el universo que tiene dos naturalezas. Él adquirió la naturaleza humana para venir a este mundo y vivir como nosotros y vencer el pecado en la carne, y luego morir en lugar del ser humano para que el ser humano, pudiese alcanzar la salvación a causa de que Él pagó lo que le correspondía pagar al ser humano. Gracias debemos dar a Dios, porque hay perdón para nosotros, porque el Señor Jesús no escatimó ningún esfuerzo, y porque llegó hasta el final. Por eso, cuando el Señor Jesús murió, muy claramente Él dijo: consumado es. El Señor Jesús en ese momento logró lo que allá en el Edén se le había dicho a Adán y Eva. ¿Qué le había dicho Dios a Adán y Eva en el Edén? Después que el hombre pecara, y cuando Jesús vino le dijo: enemistad pondré, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer. Ya no habrá más amistad entre ustedes. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú solamente le herirás en el calcañar. Y esa fue la herida mortal, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Esa es la herida de la cual nunca más hubo éxito. La herida de muerte contra el pecado. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces Él venció el imperio de la muerte. Él dio lo que realmente necesitaba para dar el triunfo contra el pecado. Y nosotros, seres humanos, tenemos el privilegio de recibir los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesús y recibir el perdón de nuestros pecados. Cuán importante entonces es la cruz del Calvario. Gracias a esa cruz, tú y yo ahora tenemos la seguridad de la salvación.
Aquello que antes era un símbolo de humillación, ahora es el símbolo de la salvación. El Señor Jesús logró eso por amor a ti, por amor a mí. Todos deberíamos levantar nuestra voz de gratitud al cielo, porque hay salvación en Cristo Jesús. Yo quiero compartir con ustedes una pequeña cita que dice así: no importa cuán difícil pueda ser esta realidad para el corazón humano, la salvación se produce únicamente mediante la aceptación del Salvador crucificado y resucitado. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el ser humano el más alto lugar que pueda alcanzar alguna vez. ¿Quieres alcanzar el más alto lugar? Arrodíllate ante la cruz de Cristo. Y ahora vamos a orar al Señor y vamos a inclinarnos ante esa cruz maravillosa que es el símbolo de la salvación. Oremos juntos. Padre nuestro, muchas veces nosotros somos inducidos a pensar erróneamente y no somos conscientes de la importancia de la cruz del Calvario. No nos damos cuenta, Señor, cuán necesaria era la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero te damos gracias porque nos hemos dado cuenta una vez más que la muerte de Jesús era indispensable para la salvación y para el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu amor, gracias por la salvación y gracias por el perdón. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, que este mensaje pueda ayudarte para que tú tengas en claro que hay perdón para ti en Cristo Jesús, que los méritos de Cristo están a tu disposición y tú puedes venir no importa lo que hayas hecho. Ven a Jesús, arrodíllate delante de Él, confiesa tus pecados y entonces recibirás ese perdón que el Señor Jesús ganó en la cruz del Calvario. Y tú podrás tener el gozo de estar descargado de la culpabilidad del pecado y de realmente vivir una vida cristiana victoriosa. Eso quiere el Señor Jesús para ti. Acéptalo. Serás muy feliz para su gloria.